Llega al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de Otro Dato. Esta hora que dedicamos cada jueves a repasar lo que ocurre durante la semana, sobre todo en la política, en la economía, en la región y por supuesto también en nuestro país. Esta semana tuvimos quizá el capítulo más importante, yo diría, de los últimos 6 meses en cuanto a la gestión pública, en cuanto al gobierno, en cuanto sobre todo al gobierno de Javier Milei. Se firmó el famoso Pacto de Mayo, un pacto que terminó siendo rubricado el 9 de julio por las circunstancias que ya conocemos. El libertario Javier Milei, presidente de la Nación, tenía intenciones de firmar este pacto el 25 de mayo. La ley Bases tuvo sus demoras, tuvo su proceso de negociaciones, se aprobó finalmente en el Congreso y la fecha inicial del 25 de mayo terminó trasladada al 9 de julio. Lo cierto es que 18 gobernadores firmaron allí junto al presidente de la Nación este pacto que consta de 10 puntos que uno podría definir en algunos sentidos como obvios, en otros un tanto libres de interpretación. Obvios, por ejemplo, la inviolabilidad de la propiedad privada, obvio que la educación tiene que ser considerada en su calidad y en su carácter inclusivo como un bien de toda la nación, obvio que la economía de nuestro país tiene que tener una racionalidad en términos de lo que hace a la relación entre el gasto público y lo que debe generar el mercado. Libre interpretación porque no se terminan de definir algunas cosas, libre interpretación porque no se termina de definir ese 25% de gasto público que quedó firmado finalmente en el Pacto de Mayo, a dónde se tiene que dirigir, cómo se tiene que gastar, qué prioridades tiene que absorber. También libre de interpretación porque cuando hablamos de educación no está allí estipulado si vamos a ir a un modelo de educación pública o un modelo de educación privada. Hay varios puntos que en el proceso de negociación quedaron demasiado abstractos como para tratarse de un acuerdo específico y definitivo hacia adelante. Lo cierto es que la foto política, la foto que quería Javier Milei, esta imagen del presidente con los gobernadores de provincias, fue un logro para el gobierno libertario, fue un logro porque fueron 18, solamente 6 mandatarios no acudieron y no rubricaron este proyecto, que básicamente son aquellos que pretenden encolumnarse dentro de la construcción de una oposición al gobierno de Javier Milei, de una oposición frontal, fundamentalmente encabezados por gobernadores como es el caso de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, como es el caso también de Gildo Infram, de Formosa. Son gobernadores que pretenden encabezar la reconstrucción de una centroizquierda y de una propuesta política no solamente alternativa, diría yo, sino también de una propuesta política que confronte en forma directa con el proyecto liberal de Javier Milei en la Casa Rosada. El resto, 18 gobernadores, estuvieron allí presentes. Algunos celebrando y sintiéndose parte de la esencia del proyecto de los libertarios en la Casa de los Libertarios en la conducción del país, otros tal vez jugando un juego más sinuoso. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Beretilnec, es el caso, por ejemplo, de Rolando Figueroa, gobernadores que están encontrando una lógica en lo que propone Javier Milei. ¿Y cuál es esa lógica? Bueno, ¿qué dice Milei? Dice, vamos a repartir la carga. Las provincias se van a tener que hacer cargo de una buena administración, los municipios se van a tener que hacer cargo de una sana administración y el Estado Nacional no va a estar más solventando el mal gasto público en los gobiernos subnacionales.
Claro, ¿qué pasa? Esto para algunas provincias es un gran problema porque tienen problemas económicos de fondo, tienen problemas económicos realmente importantes. Para otras provincias tal vez hasta sea una oportunidad, y es el caso de estas dos provincias que estamos mencionando, Río Negro y Neuquén. Tal vez Río Negro con algunas dificultades un poco más profundas, pero para la provincia de Neuquén esto de que haya que hacerse cargo de su propia economía, de ordenar el Estado y de solventarse con los propios recursos, es una oportunidad, yo diría, más que una crisis, o en todo caso es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Neuquén tiene con Vaca Muerta fundamentalmente un potencial económico que definitivamente lo favorece, un potencial económico que tiene que aprovechar. Y ordenar el Estado e intentar vivir de lo propio es para la provincia de Neuquén una buena noticia. Por supuesto, hay que hacer los deberes y esto es lo que está intentando el gobierno neuquinizante, ordenar las cuentas públicas del Estado provincial para que las cuentas rindan, para que el endeudamiento no siga siendo la lógica como lo fue durante tantos años, para pagar sueldos, para pagar el sistema educativo, para pagar el sistema de salud, para pagar la seguridad, es decir, para pagar aquellos servicios públicos que el Estado tiene que solventar. Si la provincia de Neuquén, como pretende Figueroa, logra ese ordenamiento, tiene por delante una situación de bonanza económica importante. Entonces, esta actitud del gobierno nacional de decir yo no distribuyo más transferencias directas, yo no financio más obra pública, yo no continúo con esta lógica de federalismo, de hecho, en el cual los intendentes le tienen que pedir a los gobernadores porque si no se funden, los gobernadores le tienen que pedir al presidente porque si no se funden. Cuando Milei dice vamos a cortar con esta lógica, cuando Milei dice cada uno ordene sus cuentas y hágase cargo de lo propio, le está diciendo a Neuquén que tiene una oportunidad que evidentemente el gobierno de Figueroa está viendo y que lo lleva a pensar una lógica distinta en relación al gobierno nacional. Entre otras cosas, valga como ejemplo, le pide al gobierno nacional que le deje administrar sus propias rutas, las rutas nacionales que pasan por el territorio neuquino. Es decir, que van a ir a un sistema de peajes que le va a cobrar a las empresas que utilizan esas rutas con transporte pesado, fundamentalmente, por supuesto, a las empresas operadoras y de servicios del mundo Vaca Muerta, y también a los extranjeros que utilizan esas rutas. Y además ahora también, tanto Beretilnec como Figueroa le proponen al gobierno nacional hacerse cargo del ferrocarril, por lo menos del tramo que va desde Regina a Zapala. Es decir, los gobernadores tanto de Río Negro como de Neuquén dicen, bueno, el gobierno nacional no va a poner más un mango, no tiene ganas de hacerse cargo de estos pedidos discrecionales permanentes que había entre las provincias y el Estado nacional, que tampoco está mal, no hay una carga valorativa en lo que estoy contando, tampoco está mal porque tal vez sea el primer paso hacia un federalismo en serio, hacia un federalismo responsable y hacia la responsabilidad en la administración de los fondos públicos. Pero ¿qué dicen Beretilnec y Figueroa? Si el gobierno nacional va por ese camino, nosotros tenemos que ver la oportunidad de empezar a administrar bien nuestras provincias, que son potentes en términos de posibilidades económicas. Le tenemos que empezar a pedir al gobierno nacional que nos deje administrar aquellos bienes nacionales que están en nuestras provincias y empezar a ejercer una suerte de separatismo económico, entre comillas, que puede ser muy aprovechable para Neuquén, sobre todo. Río Negro, dije, tiene algunas complejidades aparte, pero para Neuquén, sobre todo, sería muy aprovechable una buena administración que le permita, en esta suerte de rediscusión de cómo se administran los recursos públicos, en este retiro del Estado Nacional, para Neuquén hay una oportunidad, sin lugar a dudas, administrar bien lo que tiene, que es mucho, que es muchísimo, y dedicarse fronteras adentro de la provincia a desarrollar las distintas políticas desde el Estado, desde un Estado ordenado. Me parece que allí hay un nuevo capítulo, hay una suerte de juego con un separatismo, entre comillas, de los gobernadores Beretilnec y Figueroa, diciendo, bueno, el Estado Nacional se retira, nosotros tenemos con qué, nosotros bien administrados tenemos con qué y tenemos una oportunidad de ser autosustentables y además esto por supuesto implica una independencia política con respecto al gobierno federal
que en el tiempo va a tener también sus resultados, sus efectos y sus resultados. Ahora nos vamos a hablar con Soledad Gennari. Soledad Gennari es presidente del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a hablar de varios temas, entre otros temas, el narcomenudeo. Se firmó con el gobierno de la provincia de Neuquén y el Poder Judicial de la provincia un camino, una hoja de ruta para luchar contra el narcomenudeo en el territorio neuquino. Soledad Gennari, gracias por atendernos, muy gentil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Sole. Bueno, narcomenudeo, ¿cómo involucrarse desde instancias provinciales, tanto desde el Ejecutivo como de la Justicia, en un delito que en definitiva tiene una trascendencia federal, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que empezamos un proceso de análisis desde las 3 funciones del Estado para analizar el impacto de este delito, digamos, vinculado más con la venta minorista, con los mal llamados, no, los comúnmente llamados kioscos o búnker. Sí. Y creemos, hemos hecho varias jornadas de trabajo y a partir de ahí empezar a analizar lo que se llama el mapa del delito y poder sacar conclusiones. Y bueno, fue un proceso que tenía que tener mucha responsabilidad y precisión porque íbamos a plantear un camino de ida que no hay retorno, ni tampoco hay posibilidad de hacer lo que se llama prueba-error, ¿no? Y vimos la incidencia que tiene, sobre todo en la salud de las comunidades, de las ciudades, analizar las posibilidades de asumir las competencias. Cada uno desde su función del Estado hizo lo propio hacia dentro de la organización, y creemos que realmente estamos en condiciones. Y bueno, sobre todo porque la policía de Neuquén también ya viene como hace mucho tiempo haciéndose cargo e interviniendo en la etapa primaria, que después se judicializa en la instancia federal, con una infraestructura realmente muy escasa y además con un recurso capital humano bajísimo y con una tasa de resolución que atenta en contra en definitiva, de pensar hacia adelante en un Neuquén con un futuro sostenible que acompañe la matriz productiva, y a partir de ahí es que tomamos la decisión de asumir el narcomenudeo en la provincia del Neuquén. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia neuquina frente a este tipo de casos? Es decir, se encuentra un caso, se detiene a las personas que están allí actuando fuera de la ley, pero ¿hasta dónde podemos llegar en la provincia como justicia para colaborar con el sistema federal? Bueno, lo que es en sí la definición más, por decirlo más amigable para poder entender, nosotros tenemos una ley, que es la ley federal, la 27737, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con la cadena de narcotráfico. Sí. Siempre hay que pensar, Santiago, que estamos en presencia de lo que se llaman delitos complejos, y además no solo la complejidad del delito, sino que está esto de alguna manera sostenido por lo que se llama el crimen organizado. Atrás hay organizaciones con tecnología, bueno. Hacer por ahí definiciones así muy casuísticas, por ahí no ayudan en lo que tiene que ver con, digamos, poder hacerse una representación de lo que implica esto, pero podríamos decirlo así, simplemente que es desde la tenencia en pequeñas cantidades para comercializar, y lo que es la venta minorista, o sea, lo que sería o el mini tráfico, la última cadena que se engancha a lo que tiene que ver con toda esta cadena de distribución, que tiene fases determinadas, que es la producción, después está como la venta al por mayor, el transporte, que tiene una incidencia fundamental también, y finalmente lo que sería la distribución a los distintos puntos de comercialización, que es lo que vemos aparecer. Lo que podemos ver es mercados abiertos, que es cuando uno ve que comercializan y venden así a plena luz del día, o en lugares abiertos aunque sea de noche, pero bueno, que en más de un lugar se puede observar, y que esto también ha sido parte de algunos anoticiamientos, de que en tal lugar, en una esquina, por ejemplo, están vendiendo. Eso sería como llamar la venta a mercado abierto. Y después el mercado cerrado, que ya estamos hablando de lugares más confinados y como serían los famosos kioscos. Sí.
Neuquén, de alguna forma, en este acercamiento a poder colaborar en este fenómeno, que es un fenómeno muy complejo, tiene que necesariamente tener una vinculación, porque no hay como límites taxativos. Estamos hablando de que todo tiene un hilo conductor que hace que la cadena funcione. Por eso es que la provincia no puede actuar aisladamente. Lo federal, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, yo llamo a la aplicación Neuquén Te Cuida y hacía una denuncia y decía, bueno, en tal lugar están vendiendo droga. Sí. Aparecía la policía podía secuestrar, etcétera, y esto después es como que se armaba de alguna manera mal llamada la causa y se pasaba a la justicia federal. Sí. Y incluso también se piden a veces allanamientos a la justicia federal, y la policía de Neuquén ya venía trabajando en este sentido. O sea, no es que estamos hablando de una policía donde el fenómeno es un fenómeno novel, que no lo conocen, sino que bueno, intervenían en las ventas a menor escala. De hecho, las ventas a menor escala es muy representativo en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad. Y después pasaba a la instancia federal. Cuando miramos la tasa de resolución, es una tasa de resolución muy baja la que hay en el ámbito federal. En algunos casos ha llegado en algunos años al 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, Santiago, todo un esfuerzo terrible desde las fuerzas provinciales, un montón de recursos para que después esa causa se diluya. ¿En dónde? En que se diluyen mezclado con las otras causas más grandes y más complejas. Entonces, por decirlo de alguna manera, esto quedaba impune. Hay una gran... ¿Qué es la impunidad? La impunidad, en términos generales, cuando hablamos de economía, la impunidad, justamente en todo, así como existe y se estudia economía de los hidrocarburos, economía de la producción agrícola, etcétera, el crimen también tiene un análisis económico. Hay muchas publicaciones que hablan del costo delictivo. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una actividad como esta que tiene un gran riesgo, lo primero que hago es una matriz de riesgo que está compuesta por el marco normativo, el lugar donde lo voy a hacer, qué clase de fuerzas de seguridad tengo, si son fuerzas limpias, fuerzas corruptas, qué tasa de... Y una de las variables más importantes es la tasa de impunidad. Si nosotros tenemos un 0,5 resolución de causas, tenemos un 99,5 de tasa de impunidad. Eso hace que una plaza se convierta en un lugar más que beneficioso, como cualquier inversión a nivel mundial, para poder realizar una actividad allí. Entonces, primero la resolución de las causas, que eso tiene que ver, primero necesitamos, las fuerzas de seguridad. Después, investigaciones ágiles. José Jerez ya explicó muy claramente que él está en condiciones de poder asumir esto, que va a reorganizar, emitirá, está preparando lo que se llama instrucciones y bueno, y también diseñará su política de persecución penal dentro del ámbito de su autonomía. Y después el Poder Judicial, ¿qué hizo? Nosotros lo que hicimos fue tomar el peor escenario de judicialización a nivel federal, lo inyectamos en nuestras estadísticas con la Subsecretaría de Planificación, específicamente con el área de estadísticas, y empezamos a ver cómo podría comportarse el sistema inyectándole todas estas causas. Y vimos que era algo que podíamos asumir. De hecho, hace poco el presidente del Colegio de Jueces, Gustavo Ravizoli, también dijo lo mismo, porque dijo, estamos en condiciones, y además los jueces están en condiciones jurídicas, de conocimiento, más allá de que siempre se puede mejorar y vamos a organizar, por supuesto, todo tipo de capacitación, pero la realidad es que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal está en condiciones. Ahora, lo que hay que preparar, que tenemos meses para realmente llegar a la implementación efectiva, que va a ser en febrero del 2025, es la parte de infraestructura tecnológica. Esa es la parte donde tenemos que trabajar para poder contar con los laboratorios y con los gabinetes también periciales para poder hacer lo que se llama, primero,
el análisis de la sustancia, que esto requiere Sí. un cromatógrafo gaseoso, que la cromatografía es como una ciencia que estudia la composición molecular de las sustancias, nos indica la calidad de la droga, qué está mezclado, bueno, etcétera. Primero, si estamos en presencia de droga, ante todo, y segundo, qué tipo de droga y qué calidad. Bien. Y después, el otro tema también tiene que ver, que de esto mucho tampoco información, pero sí, a grandes rasgos podemos decir que tiene que ver con el tema de qué utiliza el crimen organizado para comunicarse, cómo se comunica, a través de qué, que generalmente es teléfonos, la internet profunda, o sea, la deep web, la dark web, los teléfonos. Bueno, necesitamos justamente fortalecer, porque ya igual tenemos instrumental para poder analizar lo que tiene que ver con las comunicaciones, pero son estas las cuestiones que, pero Bien. diríamos que cromatógrafos hay uno solo, y lo que vamos a diseñar es, bueno, estrategias para poder llegar a tener los laboratorios suficientes, que esta es la clave, y estamos en condiciones. Realmente hemos hecho ya varias reuniones de alguna manera de aproximación para poder desarrollar estos laboratorios, y es posible. Bien, Soledad, me quedan unos minutitos, pero no quiero Sí. dejar de consultarte otro tema, porque es un tema en el cual vos te has capacitado y que manejás muy bien. Es el tema de la violencia hacia las mujeres. El gobernador, en conferencia de prensa, recién en una presentación que tenía que ver con emergencias y en la presentación del teléfono 911, dijo que ahora los policías están tomando más las denuncias de las mujeres, que antes eso no siempre ocurría y que por eso hay un aumento de denuncias de mujeres. Lo que hay es un aumento en todo caso de policías que realmente toman esas denuncias y les dan curso como corresponde. A eso Sí. aludía el gobernador. ¿Esto es así? ¿Cómo lo estás observando vos? La realidad es que nosotros en general monitoreamos las estadísticas de ingreso de ingresos de anoticiamientos a la oficina de la mujer. Sí. El hecho de que la policía tome más denuncias no siempre tiene que ver con, porque lo que hay que hacer es analizar las denuncias que ingresan por policía, Sí. ver cómo se ha comportado específicamente con una fecha de corte el ingreso o el anoticiamiento por las oficinas de violencia, y la línea, bueno, en realidad, y la línea 148, Bien. que deriva hacia la oficina de violencia. Cuando uno toma un periodo de tiempo y analiza, puede ver ahí si el fenómeno aumentó o no aumentó, o tiene que ver con que quizá ante diversas circunstancias que pueden variar, por Sí. ejemplo, el frío, vamos a poner un ejemplo, Sí. voy a la comisaría más cercana. Y también tiene que ver con el aumento de la confianza en las instituciones. Bien. Esto bien. es fundamental. Las oficinas de violencia son oficinas que ya están en todas las localidades donde hay oficinas de violencia. Son oficinas que, por quienes lamentablemente padecen o quienes acompañan a quienes padecen, ya son conocidas, son lugares visibles, son lugares accesibles. Ahora, hay muchas más comisarías que oficinas de violencia y estas bocas de recepción. Por eso, y la 148 es una línea de derivación y de acompañamiento. Bien. Por eso me parece que lo que acaba de decir, el gobernador en esta conferencia es importante, porque es un indicador más allá de lo que recién te refería, de analizar si el aumento en sí, si el fenómeno en sí aumentó, que para esto hay que realizar un trabajo estadístico. Claro, pero son con dos un cosas corte. distintas, está claro. Exacto. Puede ser que hayan pasado las dos cosas también, que hayan aumentado los casos, Sí, pero también también. que Sí. las denuncias tomen el curso que tienen que tomar, ¿no? Puede ser que haya aumentado la tasa, puede ser que haya aumentado justamente la confianza hacia esa institución, y también hay que tener en cuenta que el factor climático Sí. incide el factor climático en transporte, las huelgas, lo que pasa en las localidades, los cortes anunciados de ruta. Por ejemplo, si una víctima de Cipolletti, de Neuquén, todo Sí. tiene que ver con todo. O sea, si yo realmente quiero ir a denunciar, lo que voy a hacer es, o busco un lugar conocido, aunque esté lejos porque me da confianza, o si no puedo llegar a ese lugar conocido, voy a ir al lugar más cercano, pero también tengo que tener confianza. Y el Bien. factor climático tiene una incidencia muy importante en buscar también las instituciones más cercanas,
porque, por ejemplo, cuando vemos ahí, nosotros en el invierno en Neuquén tenemos comunidades que quedan aisladas y, por ejemplo, lo único que queda es la comisaría o el juzgado de paz. Claro. Entonces, no hay una oficina de violencia. Eso hace también que cambie de alguna manera las bocas de entrada o el comportamiento del anoticiamiento. Soledad Gennari, muy gentil como siempre, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un saludo grande. Bueno, espero que vamos a hacer el análisis y bueno, esperemos que el fenómeno no siga creciendo y tratar de siempre de pensar otra cosa, Santiago, perdón, pero también quería comentar que gran parte de cuando nosotros analizamos las denuncias en las oficinas de violencia, un altísimo porcentaje está vinculado con el consumo de estupefacientes y el abuso de alguna manera de sustancias. Entonces, cuando el otro día me decían, ya hay mucha inseguridad, ¿no le parece sumarse un problema más? No, con esto estamos combatiendo la causa de la violencia, la causa de la inseguridad, además de la reeducación que tiene que venir después, ¿no? Soledad, muchas gracias, muy generosa, gracias. A ustedes, ustedes también. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Soledad Gennari, la presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Nos vamos a la primera tanda. Ahora, después del corte, estamos con Luciana Ortiz Luna, por lo que se acaba de presentar esta tarde en el gobierno de la provincia de Neuquén. Esto es el teléfono 911 para emergencias, que va a unificar todo lo que tiene que ver con justamente esta necesidad, ya sea de inseguridad, ya sea de violencia de género, ya sea de cuestiones que tengan que ver con los bomberos, es decir, todo tipo de auxilios va a ir al 911 a cargo de la Secretaría de Emergencias de Ortiz Luna. Ahora charlamos con ella en piso, no se vaya.